Feliz inicio de semana, qué gusto es poderlo saludar a esta hora en vivo en la pantalla del canal institucional. Muchas gracias por dejarnos acompañarnos en las tardes a través de este magazine informativo que usted disfruta. Somos Bien Dateado en Vivo, les traemos esos temas de interés que usted tanto necesita y por supuesto hoy no es la excepción. Hoy traemos un tema que habla mucho sobre el trabajo híbrido porque ya se completan algo más de 2 años de pandemia y el país que tuvo que adaptarse a una nueva dinámica de la actividad laboral. Lamentablemente muchas plazas de trabajo se perdieron, pero de otro lado las organizaciones, las empresas tuvieron que empezar a mandar a sus trabajadores a casa a desarrollar las labores, lo que conocemos hoy como un trabajo en casa o como un home office. Durante este tiempo muchas empresas también evaluaron la productividad, la salud mental y emocional de los trabajadores y las condiciones que exige este trabajo. Ahora que llevamos varios meses, se busca que los colaboradores alternen el trabajo en casa con el retorno parcial a sus oficinas o con el trabajo remoto, un modelo que ya muchos lo han acuñado con el término trabajo híbrido. Pues hoy hablaremos de este tema, sus pros, sus contras, cómo afecta y beneficia nuestra salud mental, emocional, este tipo de trabajo híbrido. Usted hoy puede participar con nuestro espacio, haciéndonos llegar sus consultas, sus preguntas, sus dudas e inquietudes sobre el trabajo híbrido. En minutos expertos nos estarán ayudando a darle solución a cada una de sus preguntas. El 312-487-0413 está disponible. Aquí recibimos notas de voz, recuerde, cortas. También nos puede dejar sus preguntas en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Canal Institucional, los leemos en tiempo real. Y tenemos una línea telefónica a la que se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. La vida de Marta Acosta se ha marcado justamente por el trabajo híbrido. Ella hoy nos cuenta su historia y nos comparte su experiencia en torno a las soluciones al cliente. Un primer contacto como coordinadora de call center es lo que hoy ella la lleva a su trabajo en casa. Durante la pandemia realizó varios de estas destrezas, pero hoy más que nunca se ha aferrado a este tipo de alternativa laboral. En gran parte de su vida, Marta Acosta se ha desempeñado como coordinadora call center. Durante la pandemia ha tenido que adaptarse a todas las circunstancias, pero afirma que volver a la presencialidad ha sido todo un reto. Sí, es difícil porque no todo el mundo se le mide atender a una persona y telefónicamente nosotros no tenemos la cultura para... El que llama no tiene la cultura para respetar al que atiende la llamada. Es estresante porque detrás del que está contestando pues hay una cantidad de cosas que hay que medir, que se conteste a tiempo la llamada, que se conteste con calidad, que la gente no sea grosera con el usuario, así el usuario sea grosero con uno. Entonces es un nivel de estrés que todo el tiempo te están gritando, que hay muchas llamadas en cola, que no puedes salir a tu hora de almuerzo, la hora programada. Pues antes de la pandemia tocaba todos los días allá, pues las oficinas son muy grandes porque hay muchos computadores, uno llega, se sienta en su computador, cada uno tenía su computador asignado y pues el estrés, digamos, era, uno se desestresaba porque está con sus compañeros. Entonces si usted está estresado sale y conversa con su amigo de que le tocó un cliente difícil. Llega la pandemia y hacer todo ese mismo ejercicio desde la casa es más difícil, se volvió más difícil porque ya usted no tenía un vínculo con alguien de su trabajo para decirle, me pasó esto con este cliente o me pasó esto en esta llamada o nada, no podía usted desahogarse con sus compañeros de trabajo porque no estaba usted encerrado en la casa, uno encerrado en la casa. Al principio fue, digamos, complicado porque para la familia entender que uno está trabajando desde la casa y la familia, pues uno le cuenta qué hace uno en su trabajo, pero no saben realmente cómo es el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces traerse el trabajo para la casa fue difícil porque el ruido, que en la cocina, que las personas que el baño, que en la casa también duermen, entonces yo tenía que
inicié trabajando en mi propia habitación, entonces la alimentación, entonces uno estaba, por ejemplo, hablando con alguien y sonaba la olla express, ¿sí? Que timbraban, todas esas cosas hacían interferencia en el trabajo o en la labor que yo desempeño. En algún momento me sucedió que yo dejé el micrófono abierto, estaba hablando, no me di cuenta, dejé el micrófono abierto y mi mamá pasó diciéndome que si ya me servía el almuerzo. Mantener esa línea que veníamos teniendo en la oficina, pues fue complicado poderse sostener al principio, pero ya luego las personas se habituaron, ¿sí? Y no se vio un impacto del cambio entre trabajar en la empresa y trabajar en la casa. Económicamente para la empresa, desde mi punto de vista, no se vio el impacto. Un día como hoy, ya después de 2 años exactamente, porque para esta época ya estábamos en pandemia, la empresa nos empieza a decir que ya tenemos que volver nuevamente a la presencialidad. Me cuesta, ¿sí? Porque ya me habitúo a trabajar acá, a tener toda la mano. Además también es un ahorro económico que uno se hace estando desde la casa y no yendo. Por el tema, por ejemplo, nomás el gasto en transporte. Pero ya desde ya hace como unas 2 semanas la empresa ha decidido empezar a reintegrar a todas las personas nuevamente a la empresa. Pues con la llegada de la pandemia, el escenario laboral en el mundo cambió significativamente, lo que llevó a implementar alternativas en los modelos laborales. Una de ellas es el trabajo híbrido, figura que se suma al teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo presencial. Aquí en Bien Dateado les explicamos en qué consiste. Y hablando del teletrabajo, esencialmente se tendrían que dar 3 características para que esto se pueda considerar teletrabajo. La primera, que el trabajo se realice fuera de las instalaciones de la empresa o de la oficina, es decir, que pueda hacerse en casa, que pueda hacerse en otro lugar, pero que esté fuera del sitio tradicional donde antes la gente trabajaba. El segundo, que ese trabajo se pueda basar en el uso de herramientas de comunicación, herramientas tecnológicas, el internet, el teléfono, el correo electrónico, que te permita realmente desarrollar la misma labor, pero fuera de la oficina. Y la tercera, según la Organización Internacional del Trabajo, una cosa clave es que las personas están separadas, aisladas y no se tiene esa interacción que antes se tenía con los colegas en el trabajo. Esas 3 características definen lo que es el teletrabajo. La presencialidad, en definición, es toda actividad remunerada, la cual puede presentarse en diferentes escenarios, ya sea por un tercero, una prestación de servicios o una contratación directa. Lo importante o el aspecto más relevante del trabajo presencial, a diferencia del trabajo virtual, es que el trabajo presencial nos genera lazos estrechos entre patronos y empleados, como también nos genera lazos estrechos de colaboración, y también la sinergia en equipo se complementa pues de manera más adecuada. Pero más allá, las empresas después de la pandemia han entendido que su crecimiento se ha dado pues por el talento humano, por las personas que han estado ahí en ese crecimiento. Ese miedo de perder ese equipo de trabajo, esa estructura de trabajo, los han llevado a adaptar o adoptar, no solo adaptar, sino adoptar nuevas metodologías, porque algunas ya estaban en vigencia mucho antes de pandemia, como es el trabajo híbrido, el trabajo remoto. Es aquel que te permite desarrollar la misma actividad, ya sea en un restaurante, ya sea en un café, ya sea en un lugar de descanso, la misma operación que hacías en un lugar de oficina. Recordemos que el teletrabajo debe velar por cumplir la normatividad regida por la Ley 1221 de 2008 en cuestiones de horarios, por ejemplo. Para el caso del trabajo en casa, al tratarse de un estado excepcional que nació a partir de la pandemia, lo más importante estará enmarcado entre lo acordado entre empleado y empleador, sin desconocer esos derechos laborales y en especial el tiempo máximo de trabajo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo. En cuanto a qué tanto las empresas están implementando esta figura híbrida hoy por hoy en el trabajo, pues sabemos que el COVID lo que ha traído es una ola de empresas que se han tenido que ver abocadas o incluso obligadas a poder desarrollar más esta modalidad, dadas las condiciones
de higiene o de trabajo que se tienen por no aglomerar, pero además esto ha llevado a que el comportamiento de trabajo de las personas no sea solamente desde casa, sino que se pueda hacer incluso desde coworkings, desde sitios como cafés, restaurantes, hoteles, y que la persona pueda de alguna manera equilibrar esa vida profesional y laboral. En cuanto a si este tipo de trabajos híbridos, de teletrabajo, trabajo presencial, tienen algún aspecto que haya cambiado con relación al tema de prestaciones legales y de ley, pues yo creo que una de las cosas, primero es que en este cambio son muchas las adaptaciones que se tienen que hacer y como que no hay nada escrito. De hecho, lo único que se puede decir es que no debería haber ninguna diferencia entre una persona que trabaja en la oficina y una persona que trabaja en casa desde el punto de vista legal o de prestaciones. Lo único que sí es importante tener en cuenta es que hacer este trabajo implica que por parte de las empresas se pueda dotar del material, de las condiciones adecuadas para que una persona pueda hacer un buen trabajo desde casa. Sin duda la pandemia fue un verdadero piloto para que los empleados y colaboradores que antes laboraban de manera permanente en espacios de trabajo definidos por sus empresas, hoy lograran demostrar que sus objetivos y su productividad en sus actividades laborales no dependen de un espacio físico. La conectividad, por supuesto, juega un papel importante en gran parte de esas tareas y es por eso que las empresas están empezando a implementar progresivamente el trabajo híbrido, un término que surge de combinar distintas formas de ejecutar labores en diversos espacios presenciales o virtuales. Hoy, para hablar de este modelo del trabajo híbrido, tenemos a Juan Carlos Peñalosa. Él es Market Director de WeWork Colombia y nos acompaña para resolver el contexto de este bien dateado. Juan Carlos, bienvenido a nuestro espacio. Qué gusto es poderte saludar en esta tarde. Carlos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio, qué bueno poderlos acompañar para que a través de nuestro estudio Redefiniendo los modelos de trabajo en Latinoamérica, que ya les vamos a contar un poco en detalle qué hicimos y cómo lo hicimos, pues podamos entrar en detalle en materia de cómo esta reactivación económica pues se está viviendo también gracias a lo que estamos haciendo como compañía y cómo lo están viviendo también cada una de las empresas en este retorno al trabajo. Así que muchas gracias y qué bueno estar con ustedes. Bien, Juan, y según el estudio realizado por ustedes, ¿cómo está hoy Colombia en la implementación del trabajo híbrido? Muy buena pregunta y creo que te lo puedo argumentar primero entendiendo cuál fue el estudio que hicimos. Como te decía anteriormente, nuestro estudio se llama Redefiniendo el modelo del trabajo en Latinoamérica. Este estudio fue realizado a 10.000 personas entre directivos de compañías, directivos de recursos humanos, personas operativas de las compañías o empleados de varios niveles, en el cual lo que estamos preguntando y tratando de entender es cómo se está viviendo ese regreso, qué están esperando, qué quieren hacer, cómo se sentirían más cómodos, están desde la casa, están en otro sitio de trabajo, están en la oficina, qué fue lo que más extrañaron. Teniendo en cuenta eso, tenemos un resultado bien importante y es que el 82% de las personas encuestadas nos están afirmando, nos están diciendo que el trabajo híbrido, que ya vamos a entrar en detalle también un poco para entenderlo, es la solución que están esperando. Para entender un poco esta solución, tenemos que irnos un poco más atrás a entender cuáles fueron las lecciones que nos dejó la pandemia. ¿Qué nos dejó la pandemia? La pandemia nos dejó el hecho de cambiar totalmente la manera de trabajar. Veníamos acostumbrados a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el mismo espacio de trabajo, de lunes a viernes. Ahora ya podemos tener básicamente la capacidad de trabajar desde la casa, pero las personas no quieren estar todo el tiempo en la casa, o de trabajar desde una finca, o de trabajar desde un café, pero también extrañan regresar a un espacio de trabajo dedicado a la compañía en la que están. ¿Qué lecciones podemos encontrar dentro de esto? La principal es que el 66% de esos encuestados están afirmando que el principal inconveniente que encuentran para un regreso al trabajo es el desplazamiento. En ciudades como las de Colombia, puntualmente Bogotá, que podemos demorarnos 1 hora y media, 2 horas de desplazarnos de un lado a otro, pues el desplazamiento es el principal inconveniente que están encontrando. Encontramos también que el 30% lo que más extrañó fue la interacción con sus compañeros, este interactuar, este compartir, este poder tener una reunión en vivo para poder tener una cantidad de ideas. Eso fue bastante extrañado. Y una cifra importante es que el 30% de las personas podrían renunciar si tienen que regresar 100%, pues básicamente todos los días, de 8 a 6 nuevamente, de lunes a viernes.
¿Qué encontramos y hacia dónde vamos un poco con esto? El modelo híbrido, ¿qué es? El modelo híbrido es poder tener la capacidad de trabajar en un espacio de oficina y en un espacio, bien sea en su casa o en otro espacio, de manera alternada y moviéndose pues, o rotando a través de los días de la semana. Bien sea 2 días desde la casa, 3 días en la oficina, 3 días en la oficina, 2 días en el espacio. Este modelo híbrido también tiene que ir acompañado con soluciones como la tendencia Hub and Spoke, que es una tendencia en la cual encontramos que una compañía que podía tener unos headquarters determinados de una cantidad de personas tiende a reducirse para descentralizar sus oficinas en diferentes zonas de la ciudad. De esta manera podemos facilitar a las personas que viven hacia el sur, hacia el norte o más hacia el occidente en cualquiera de las ciudades. Estas son las soluciones en realidad adecuadas que nosotros como WeWork podemos ofrecerle a cualquiera pues, de las compañías que no solo están con nosotros, sino que pues, puedan estar buscando un espacio de trabajo. Juan, pero hoy en la práctica, ¿qué tanto las empresas están abiertas a que sus trabajadores laboren de manera híbrida? Igualmente, como te lo decía, primero lo que vemos en nuestra encuesta es que el 82% no solamente de las empresas, sino de los empleados están pidiendo un trabajo híbrido. Puntualmente de las compañías que tenemos nosotros actualmente, que tenemos más de 2.000 compañías activas, te puedo hablar que más de un 50% están abiertas a un regreso al trabajo híbrido y nos están solicitando diariamente soluciones diferentes, cómo podemos rotar, cómo podemos construir, y ahí es donde vuelvo a lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, cómo nosotros desde nuestro lado también podemos darles la solución. Entonces sí te puedo decir que en la actualidad las personas están abiertas al regreso y las compañías están buscando soluciones, porque no es bueno y no podemos trasladar ese gasto a los empleados. Igualmente para una compañía cuesta aproximadamente 620,000 pesos tener una persona trabajando en su casa. Tenemos que empezar a encontrar cuáles son esas soluciones para que los empleados puedan rotar, porque es que no podemos trasladarle a ellos este gasto. En realidad nos corresponde a nosotros como empresa darles las soluciones adecuadas y de esta manera no solamente hacia nuestros empleados, sino que la productividad va a subir también para nosotros y esto nos va a demostrar grandes resultados pues en el final, que es lo que estamos esperando. Según esto, Juan, aquí la pregunta estaría orientada en entender qué tanto el trabajo híbrido se puede convertir en el mayor escenario laboral de las empresas, pero sobre todo también de las corporaciones. Muy buena pregunta. Con respecto al cierre que tuvimos nosotros el año pasado, uno de los datos más dicientes es que tuvimos un crecimiento del 150% en el interés de ciertas empresas por la cantidad de trabajo híbrido o por espacios, digamos, de trabajo diferentes como los que tenemos nosotros en WeWork. ¿Esto qué está diciendo? Que básicamente las empresas sí están buscando, y conectamos nuevamente con las 2 preguntas anteriores, están buscando los espacios, están buscando la manera de trabajar de una manera diferente y las personas le están pidiendo más allá de eso, así que sí están bastante abiertos y de esta manera pues sí se está esperando un resultado como país. Finalmente le pregunto, Juan, ¿qué tanto el trabajo híbrido puede mejorar el clima de las organizaciones, pero sobre todo también la productividad y resultados de una empresa o una corporación? Mira, es una pregunta bastante interesante, porque primero, si tú estás directamente trabajando en un espacio de trabajo, como ya lo vimos, el 30% de las personas lo que más extrañan fue la interacción. Y en la interacción no tenemos que verlo simplemente como sentarnos a tomar un café con el compañero, sino también analizar o ver unas lluvias de ideas, los momentos en los que nosotros compartimos en el día a día para poder resolver una pregunta fácil o una pregunta de manera fácil cuando estamos con una persona que está cerca de nosotros y no esperando que nos esté contestando, bien sea por WhatsApp o por cualquiera de las herramientas virtuales o digitales que tenemos. ¿La productividad aumenta? Sí, por supuesto que aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos una persona conectada. ¿Y por qué adicional? La cultura organizacional es uno de los mayores retos que se han visto también durante la pandemia. Mientras tenemos a las personas o a los empleados trabajando desde casa, es casi imposible que puedan vivir una cultura organizacional. Es más, tengo miembros que se han acercado a mí a decirme: gracias por este espacio en el cual puedo regresar. Yo no conocí a mi jefe, llevo 1 año trabajando y no he podido conocer a mi jefe. Cosas como estos detalles hacen que en realidad, si ustedes no tienen un engage, si no tenemos una cultura organizacional en la que nos estemos conectando, en realidad conociéndonos, entregando la pasión que también vive Recursos Humanos con respecto a cómo unen a sus equipos, pues en definitiva pues es algo que va a bajar la productividad. Así que creo que es clara la respuesta en poder aclarar que sí, que en efecto sí estamos esperando
que a través de estos planes de regreso aumente la predictividad. Y no solamente lo esperamos, lo vemos y lo vivimos. Las compañías nos lo comparten también a nosotros cuando nos dicen si en efecto el regreso ha logrado generar nuevamente conexión con mis empleados, he logrado vivir nuevamente lluvias de ideas y nuevamente pues poder compartir y traer vida a esta cultura organizacional. Así que sí, en efecto, aumenta la productividad cuando tenemos un modelo de trabajo híbrido. Pues muchas gracias. Es Juan Carlos Peñalosa, marketing director de WeWork Colombia, acompañándonos y revelándonos la importancia de la información sobre el trabajo híbrido. Ese es nuestro tema de hoy en este Bien Dateado, el trabajo híbrido. Recuerde, usted puede participar con nosotros a través de nuestros canales de comunicación 312-487-043. Nos deja sus notas de voz. También puede comunicarse con este espacio al 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que el trabajo híbrido trae muchos beneficios, tanto a los trabajadores, quienes pueden balancear sus tiempos entre sus actividades laborales y personales, además disminución de los tiempos en el transporte. En el caso de las empresas, los beneficios están enfocados en el desarrollo laboral de los colaboradores y su enfoque en cada una de las actividades con éxito y autonomía. Estos son los pros del modelo híbrido de trabajo. Se habla de esta modalidad de trabajo híbrido cuando tenemos a nuestros trabajadores laborando, por ejemplo, una parte presencial y otra parte en teletrabajo o en trabajo remoto, ¿no? Porque también eso es importantísimo considerarlo. No es lo mismo hablar de teletrabajo y hablar de trabajo remoto. En Colombia teníamos una normativa que ya la tenía claramente establecida con el tema del teletrabajo. Y después, digamos que la contingencia sanitaria, pues empezó a hablar del tema del trabajo remoto. Entonces nosotros podemos tener trabajo híbrido cuando tenemos a un trabajador mezclado teletrabajo, trabajo presencial, o cuando lo tenemos mezclado trabajo presencial con trabajo remoto. Para los trabajadores en los que aplica el modelo de trabajo híbrido trae muchos beneficios. Primero, porque ya vienen acostumbrados a este modelo de trabajo desde hace casi 2 años, ¿cierto? Segundo, porque pues se ha visto que esta conciliación entre la vida personal y profesional es posible, y ya hablando de temas más tangibles, por ejemplo, disminución de tiempo en movilidad en transporte, ¿cierto? Comodidades de poder tener esa flexibilidad de poder resolver asuntos personales en el momento de trabajo. La persona obviamente genera un mejor balance, un mejor equilibrio y una mejor distribución dentro de sus tiempos, lo que le permite impulsar no solamente su desarrollo laboral, sino también su desarrollo personal. Adicionalmente también hay un beneficio importante que hay que rescatar, que es unos ahorros en la economía familiar. Al no tener que generar movilidad, se reducen los costos en los traslados y obviamente se mejora la economía del grupo familiar. El trabajo híbrido es una de las metodologías que están utilizando en este momento las compañías para atraer y retener el talento. Es muy importante que las empresas puedan darle un tiempo a sus colaboradores que vienen ya trabajando mucho tiempo en casa para esta metodología implementarla y lograr de que ellos puedan establecer sus tiempos y poder reorganizarse nuevamente. Esto va a ayudar a que esta experiencia sea muy buena para ambas partes. Mayor satisfacción, donde los empleados tendemos a ser más felices, más flexibles y más autónomos, teniendo en cuenta que ya podemos elegir desde dónde trabajar, y también vamos a mostrar, y se está evidenciando en algunos que hemos llevado este trabajo híbrido con una muy buena disciplina y un respeto por el trabajo, un mejor rendimiento. Debemos de tener una disciplina frente a los horarios de trabajo, decir en casa a nuestros familiares que estamos en horario laboral. También tener unas condiciones ergonómicas y biomecánicas más sanas y más saludables, donde debemos de tener una silla ergonómica, una silla donde me garantice mis posiciones anatómicas o una mecánica corporal adecuada para disminuir una fatiga muscular o una sobrecarga laboral. Las condiciones de la luz, las pausas activas. Esto se volvió un tema de autocuidado, donde yo realice con mi labor la pausa activa y donde yo no sobrecargue mi musculatura para un momento ya determinado salir con signos y síntomas musculoesqueléticos. Tener claro es cuáles son las funciones y los roles de mis trabajadores,
tengo que, en el análisis o en ese asunto de verificar los puestos de trabajo, tengo que mirar también cosas como las condiciones en las que estarían trabajando estas personas por fuera de nuestras dependencias, ¿no? Pues no es lo mismo, por ejemplo, una persona que dentro de su hogar o dentro del lugar donde vaya a trabajar de manera remota o en teletrabajo tenga un espacio específico para hacerlo, que una persona que, por ejemplo, tenga que conjugar esto con los espacios sociales o comunes de su casa, ¿no? Clarificar muy bien los roles, saber en qué momento estoy en modo trabajo, en qué momento estoy en modo persona, porque obviamente si no tengo límites claros y al tener el espacio de tiempo comprimido, pues voy a generar un conflicto entre los mismos. Por otro lado, algunas organizaciones no se deciden por la implementación a fondo del modelo híbrido. La integración de esta dinámica de trabajo puede lograr potenciar los objetivos, reteniendo el talento y capacitándolo de la mejor manera para afrontar la nueva realidad laboral. Las organizaciones nos preguntan, ¿cuáles deben ser los pasos más importantes que debemos dar para consolidar un modelo de teletrabajo? Acción número 1, y es la definición de metas y objetivos. Número 2, y es un tema de comunicación. ¿Cuáles van a ser los canales que ahora empleará la organización para mantener comunicación desde la estructura organizacional hacia el colaborador en casa? Número 3, y es un tema para nosotros crítico, importantísimo, creemos profundamente en lo que significa la formación de equipos y es precisamente ese, la formación. Número 4, los modelos de control. Habrá que establecer nuevos modelos de control. Nos servirán los modelos de control de los procesos que traíamos, qué tipo de ajustes se deben hacer ahora que los trabajadores están en casa. Número 5, un tema de equipos, un tema de tecnología. Definitivamente tenemos que tener un internet de alta calidad, tenemos que tener los equipos adecuados y para muchas organizaciones que acompañamos pues hay que instalar unos software complementarios o unos accesorios complementarios para poder garantizar la calidad del trabajo. Para implementar un modelo híbrido en una compañía hay que seguir los siguientes pasos. El primero es verificar cuál es el marco legal en el país en el que se va a implementar este modelo. El segundo es garantizar las herramientas que va a tener el colaborador para ejercer sus labores, tanto en la casa como en la oficina, es decir, el escritorio, el mouse, la silla, el computador, entre otros. El tercero es garantizar que se cumplan las normas de salud y seguridad en el trabajo. El cuarto es verificar cuál va a ser el impacto que va a tener este modelo híbrido en la cultura organizacional de la compañía y con qué actividades podemos mitigar, pues digamos, los efectos que vayan a haber. El quinto es verificar y crear un sistema de medición por medio de resultados y objetivos y no tanto por la cantidad de tiempo que está la gente trabajando o las famosas y conocidas horas silla. Y para terminar, es clave crear un plan de comunicación interna que garantice que la información se entienda y sea clara de cómo va a funcionar este modelo. 5 tips que la experiencia nos ha mostrado que deben consolidar los empleados para aportar a un trabajo híbrido eficiente. Número 1, la creación de un espacio, ya sea una habitación, ya sea un espacio de sala, un estudio, pero se debe crear el lugar que le permita a uno saber que cuando me conecto allí tengo foco y que mi familia y quienes están en el entorno de nuestro proceso sepan que cuando estamos allí estamos en nuestro momento laboral. Número 2, la construcción de rutinas, la construcción de horarios. Luego, la priorización de tareas. Se debe hacer mucho más trabajo y énfasis en cómo organizar mi día de trabajo y en cómo poder priorizar procesos de mi trabajo, ¿no? Luego viene un elemento y tal vez de los que más se rescatan en los procesos de home office y son factores de calidad de vida y es poder generar mis pausas activas o mis descansos en mi entorno de trabajo. Y finalmente, como quinto tip, el tema de construir y no perder las relaciones con compañeros. En primer lugar, sí tiene un impacto positivo este tipo de modelos en la productividad,
también es un beneficio para ellos que les da flexibilidad y por lo tanto pues pueden ser mucho más eficientes en sus trabajos porque están motivados. A los colaboradores les gusta porque tienen la flexibilidad de poder trabajar desde casa unos días, pero también tienen la oportunidad de tener como el trabajo en equipo y la integración con sus áreas que tienen de manera presencial. Hoy en Bien Dateado seguimos hablando de esta nueva alternativa, de esta manera a la que muchos nos hemos adaptado para cumplir con nuestras actividades laborales, hoy como lo es el trabajo híbrido. Llegamos a este espacio donde conversamos con ustedes, donde atendemos sus interrogantes, donde los orientamos sobre todo frente a nuestro tema del día. Recuerden, nuestros canales de comunicación ya están abiertos, habilitados para que usted indague frente a este tema, el trabajo híbrido. El 312-487-043 es la línea de WhatsApp donde nos deja sus preguntas, sus interrogantes por medio de audios cortos, de notas de voz. También estamos leyéndolos. La transmisión que estamos originando en el Facebook Live, en esta red social, estamos y nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Los leemos en tiempo real. Además puede comunicarse con nuestro espacio a la línea nacional 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está dentro o fuera de la capital, no olvide digitar el indicativo 601. Nos acompaña la doctora Ángela Caro. Ella es la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo y está con nosotros para resolver sus dudas, sus preguntas frente a nuestro tema del día. Viceministra, bienvenida a Canal Institucional, qué gusto. Muchas gracias por invitarnos. Al Ministerio le encanta atender este tipo de invitaciones, pues porque nos permite conceptos que son muy importantes para la comunidad. Perfecto, viceministra. Aquí iniciamos nuestra dinámica de interacción en tiempo real con todos los colombianos, con todos los televidentes que a esta hora están conectados con este Bien Dateado. Por eso, permítame, nos vamos para @institucional TV. Es nuestra cuenta oficial en Instagram, donde ustedes también generan la conversación. Y nos pregunta un televidente cuál es el porcentaje de productividad en las empresas con esta modalidad. Pues bueno, digamos que el Ministerio del Trabajo no le corresponde evaluar la productividad de las empresas. Vimos en la entrevista que le hicieron al gerente de WeWork que él dijo que más o menos el 82% de los trabajadores pensaban que el trabajo híbrido era la solución, pero realmente el Ministerio del Trabajo, como garante de las políticas públicas, no le corresponde determinar porcentaje de evaluación de estas políticas. Eso le corresponde eminentemente al empleador. Viceministra, perfecto. Nos vamos a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted también puede generar la interacción, sus preguntas, consultas por medio de audios, hoy hablando sobre el trabajo híbrido. ¿Tiene dudas sobre esta modalidad de trabajo? Aquí resolvemos sus preguntas en directo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mire, es que yo tengo una pequeña empresa de mercadeo digital. Y pues habían unas acciones puntuales que estábamos haciendo aquí en la oficina con el equipo de manera presencial, pero quisiera implementar de fondo ahora pues este modelo híbrido. ¿Ustedes me podrían de pronto sugerir cómo poder implementarlo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con este Bien Dateado, viceministra. ¿Qué le podemos sugerir a nuestro televidente para la implementación de este modelo? Claro, digamos que para el Ministerio del Trabajo es muy importante aclarar unos conceptos. El primero es que hay varias modalidades en donde el trabajo puede efectuarse a distancia. Entonces, esta gran sombrilla que se denomina trabajo a distancia tiene tres modalidades que son muy importantes. La primera es el teletrabajo, que es una modalidad de organización laboral que existe desde el año 2008. El segundo es el trabajo en casa, que es iniciativa del gobierno nacional, que nace como fruto de la pandemia y que solamente puede ser establecido en circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales. Y el último de ellos es el trabajo remoto. Esta fue una iniciativa legislativa que cursó en el Congreso de la República, y en este tipo de trabajo el empleador en realidad nunca tendrán que verse en los espacios físicos de la oficina. Inclusive todo el tema de la suscripción del contrato de trabajo tiene que hacerse de manera virtual. Entonces, para el señor que nos está preguntando
de qué manera puede establecer un modelo de trabajo híbrido. Realmente el trabajo híbrido es una consecuencia de la implementación de las dos modalidades que lo permiten, que son el teletrabajo y el trabajo en casa. Para el señor, yo creo que digamos que su actividad productiva, si así lo requiere, y si no es excepcional, podría implementar el teletrabajo suplementario. En realidad es la modalidad que es por excelencia híbrida y que está establecida en la Ley 1221 de 2008 y que además digamos que ya es una modalidad que el mismo Ministerio del Trabajo ha permitido que se puedan asesorar a los empleadores en compañía de Mintic para que ellos lo puedan efectuar de la mejor manera posible. Entonces le pueden dar por favor nuestro contacto al empresario y con mucho gusto lo guiamos sobre la implementación del teletrabajo suplementario, que es la modalidad de trabajo híbrido por excelencia. Perfecto, viceministra, ahí estaremos entonces en contacto. Recuerde que en nuestros canales digitales, en el Facebook Live, usted nos puede dejar también la interacción en tiempo real. Por eso permítame, le leo la pregunta que nos traslada hasta ahora Mauricio Romero. Él nos dice: hola, muy buenas tardes, bien dateado. Si estoy haciendo teletrabajo, cumplo con todas mis actividades al 100%, sin queja alguna, ¿puedo seguir en el teletrabajo así mi empresa no me lo exija? Pues es que aquí hay un tema y flexibilidad. El señor, digamos que puede continuar en teletrabajo y si así lo ha logrado demostrar a su empleador, pues está muy bien, pero resulta que el teletrabajo tiene una cláusula muy especial que la generalidad de los empleadores la adoptan y es el tema de la reversibilidad. ¿Y esto qué significa? Significa que el empleador puede dar por terminado en cualquier momento el teletrabajo porque él considera que para su actividad productiva es mejor que el trabajador esté de manera presencial. Entonces, fíjense que ninguna de las modalidades, ni el teletrabajo, ni el trabajo en casa, ni el trabajo remoto, digamos que pueden ser obligatorias para el querer del trabajador. Todo esto tiene que ser de común acuerdo con su empleador. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional a esta hora 2:37 en todo el territorio nacional. Y en este Bien Dateado hablamos sobre trabajo híbrido, este modelo que ha empezado a acuñarse con este término después de la pandemia y por estos días muchas empresas también lo han implementado. Usted nos puede dejar sus preguntas, sus inquietudes, sus casos puntuales en nuestra línea de WhatsApp 312-487-043, así como lo hace nuestro televidente. Buenas tardes, soy Silvia Costa. Yo quisiera saber si mis hijos están obligados a volver presencialmente a las empresas. Ya, o sea, si ya el gobierno estableció esto. Perfecto, señora Silvia, inmediatamente le trasladamos la inquietud a la viceministra. Vice, ¿ellos tienen y están obligados en este momento a volver presencialmente? Pues lo que les hemos explicado y con la pregunta que respondimos anteriormente, existe la posibilidad de la reversibilidad y es la posibilidad que tiene el empleador de dar por terminado de manera unilateral el teletrabajo a sus empleadores, a sus trabajadores, perdón. Y también digamos que en este tema hay que efecto la modalidad de trabajo a distancia que están desarrollando los hijos de la señora. Si, por ejemplo, los hijos de la señora son unas personas que tienen unas comorbilidades que están asociadas al COVID, pues el trabajo en casa, que ha sido la modalidad por excelencia que se ha implementado en esta pandemia, pues indica que hasta que esas circunstancias no se superen, los trabajadores podrán encontrarse en trabajo en casa. Pero digamos que nos tenemos que datear bien, conforme lo que dice el programa, tenemos que estar bien dateados sobre el tema específicamente de los hijos de la señora para poderle dar un consejo que mejor se adapte a su alternativa. Pero si es teletrabajo, existe la posibilidad de reversibilidad y los señores tienen que regresar de manera presencial a su trabajo si el empleador así los requiere. Digamos que si el empleador está de acuerdo con que ellos sigan desarrollando el tema de manera virtual, pues lo podrán seguir haciendo. Entonces, para concluir, tendrán que estar en común acuerdo empleador y trabajador para que las modalidades de trabajo a distancia puedan seguirse desarrollando con normalidad. Doctora Ángela Caro, permítame, a esta hora nos vamos para @Institucional TV. También usted nos puede dejar sus preguntas frente a nuestro tema del día, trabajo híbrido. Y nuestro ciudadano digital indaga frente a este interrogante: ¿qué entidades presentan esta modalidad de trabajo actualmente en nuestro país? Pues digamos que todo el tema, les voy a hacer las diferentes especificaciones. En el tema del teletrabajo, el teletrabajo podrá implementarse en empresas que trabajen a través de tecnologías de la información o de la comunicación. Entonces,
este tema, digamos, puede ser un call center o puede ser de ventas a distancia. En el trabajo en casa, la ley de trabajo en casa, que es la ley 2088 de 2021, sí establece que el trabajo en casa puede desarrollarse o bien en actividades que necesiten las tecnologías de la información o bien en actividades, por ejemplo, manuales. Y en el tema de trabajo remoto es muy similar al teletrabajo, en donde tiene que efectuarse a través de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué entidades lo prestan? Digamos que es un sinfín de empresas que pueden estar susceptibles de implementar cualquier tipo de estas modalidades de trabajo a distancia, porque finalmente lo único que se tiene que garantizar es que el trabajador pueda efectuar la labor contratada a través pues de un sitio diferente al centro de trabajo, y que en efecto, digamos que todo el tema de evaluación y metas pueda ser acordado con el trabajador y vigilado a través de todos los mecanismos que existen en virtuales. Avanzamos en Bien Dateado en Vivo. Usted puede generar la participación en directo, además en nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchando a nuestros televidentes. Hola, soy Nicolás Castillo, soy empresario y me gustaría saber cómo implementar el trabajo híbrido de mi empresa con mis empleados. Perfecto, Nicolás. Inmediatamente le trasladamos esa inquietud a la viceministra. Dice, ¿qué podemos decir frente a este interrogante que nos plantea nuestro televidente? Esa es una gran pregunta, porque además nos da espacio para poder absolver unas dudas. Entonces, digamos que el trabajo híbrido, como ya lo hemos manifestado, es una consecuencia de implementar alguna de las dos modalidades que lo permiten esencialmente, que es el trabajo en casa o el teletrabajo. Entonces, si él quiere implementar un modelo de trabajo híbrido, será necesariamente a través de la implementación del teletrabajo que lo podrá realizar. Por el contrario, digamos que si son unas circunstancias temporales u ocasionales las que generan que el empleador quiera implementar la modalidad de trabajo híbrido, lo puede hacer a través de la alternancia que quedó establecida para el trabajo en casa. Avanzamos. Recuerde que usted además también se puede comunicar con nosotros en esa línea de WhatsApp 312-487-0413, donde escuchamos sus casos puntuales frente al trabajo híbrido. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si el modelo de trabajo híbrido debe quedar específico en el contrato laboral y, de ser así, ¿qué ventajas económicas tendría para el trabajador? O si no es así, o sea, ¿a uno le pagarían más por poner sus propios elementos para el desarrollo de sus labores, o no tiene nada que ver? Qué buena pregunta. Nos dicen si esto debe quedar estipulado en el contrato y si además pues el trabajador debe también empezar a correr los gastos de internet, de luz, de energía, de agua en su casa. Qué buenísima pregunta. Entonces, vean, que si tiene que quedar establecido en el contrato de trabajo, por supuesto que tiene que quedar establecido, no en el contrato, pero sí, digamos, en un otro sí o en un escrito aparte. Si se trata de teletrabajo, tiene que quedar establecido dentro del contrato de trabajo, porque esto es una norma de ejecutar la labor, y sobre el pago, si es teletrabajo. Entonces, si es sobre el pago de los servicios, digamos, de energía, telefonía e internet, la misma ley 1221 señala que en efecto el empleador deberá cubrir un porcentaje de ese pago de servicios públicos. De otro lado, si esto en casa, como esto es una modalidad excepcional o especial, pues el trabajador podrá poner a disposición del empleador sus propios medios de trabajo, para lo cual está establecido en nuestro proyecto de decreto reglamentario, que yo creo que en pocos días saldrá para firma del señor presidente de la República, un auxilio obligatorio en donde el empleador le tendrá que pagar al trabajador por haber puesto a disposición de él sus propios medios de trabajo. De otro lado, si es trabajo remoto, el trabajo remoto se señala en la ley 2121 de 2021 que tiene que ser el empleador quien ponga a disposición del trabajador todos los medios y mecanismos para poder ejecutar la labor. Entonces, si dentro de ello está el computador, las conexiones, no solamente eso, sino el pago de los servicios públicos de energía, telefonía e internet, digamos, la ley 2121 es clara en decir que el empleador tendrá que asumir estos. En todo caso, digamos que estos costos, como sabemos que si estamos trabajando desde la casa, los costos asociados al trabajo no son el 100% de lo que me llegue a mí a mi recibo de energía.
Entonces se ha establecido en el decreto reglamentario también de trabajo remoto, que también está en jurídica de presidencia, que se podrá establecer un auxilio por parte del empleador para sufragar estos costos asociados al tema del trabajo virtual que estén desarrollando los trabajadores desde sus casas o desde otro centro de trabajo. Doctora Caro, permítame, me voy a esta hora a @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram. Usted también puede, a propósito de nuestro tema del día, generar la interacción en esta red social como lo hace nuestro ciudadano digital. Él pregunta, ¿esto nació por la pandemia o ya se venía poniendo en práctica, viceministra? Eso, digamos, esta es una muy buena pregunta porque nos permite aclarar que en efecto el teletrabajo y sobre todo el teletrabajo suplementario, que ya está claro que es la modalidad por excelencia de trabajo híbrido, se encontraba establecida desde el año 2008. Pero, digamos, otras modalidades nacientes como el trabajo remoto o el trabajo en casa nacieron por cuenta de la pandemia. Para nosotros como ministerio, pues nos genera de orgullo decir que nuestra ley de trabajo en casa se aplicó, aunque en sus nacimientos, que fue una simple circular, que fue la circular 21 suscrita por el señor ministro del Trabajo. Esa circular tuvo tal impacto que más o menos 4 millones de trabajadores en Colombia, de los cuales 900.000 éramos servidores públicos, estuvieron laborando a través de trabajo en casa, pero en realidad todo el tema de este modelo híbrido y de las posibilidades de trabajar desde un centro diferente al centro de trabajo establecido por el empleador están desde el año 2008, solamente que lo hemos conocido con mucha más amplitud por la experiencia que hemos tenido desde el año 2020, cuando fue todo el tema de la pandemia. Entonces, el trabajo existe hace muchos años, para Colombia ha sido ha generado muchas alegrías porque nosotros como país hemos sido precursores en Latinoamérica de estos temas de trabajo virtual. Y no solamente esto, también en las normas de desconexión laboral, Colombia está casi que a la par de países como Francia o como España, que fijaron el tema de la posibilidad, del derecho a la desconexión laboral, al cual tienen derecho, por supuesto, los trabajadores para desconectarse de todos los aparatos electrónicos y de no atender ningún tipo pues de requerimiento que no sea urgente por fuera de su espacio laboral. Entonces, para Colombia realmente todo el tema de trabajo a distancia y el tema de la desconexión laboral hemos sido precursores y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. 2:48 de la tarde, avanzamos en este vivo hablando hoy del trabajo híbrido. Y viceministra, mire que muchos televidentes llegan a nuestra sintonía y nos están preguntando por redes que aclaremos sobre todo la pedagogía sobre qué es el trabajo híbrido, si es bien remunerado y principalmente estas diferencias que hay entre el teletrabajo. Bueno, el trabajo híbrido, entonces otra vez repito, es una consecuencia de implementar modalidad del trabajo en casa o el teletrabajo. Si es bien remunerado, digamos, pues hemos tenido noticias de unas remuneraciones altísimas, pero altísimas, no puedo decir la cifra porque sería un poco irresponsable, pero son unas remuneraciones altísimas, sobre todo para el tema de los software, en donde lo que devengan de verdad, pues es casi que a la par de un gerente de compañía. Entonces, es muy bien remunerado, pero digamos que hay que verificar, y en esto el Ministerio del Trabajo ha estado muy abierto a recibir las quejas, porque hemos tenido noticias, es que a los trabajadores se les están ofreciendo a través de mensajes de texto modalidades de trabajo híbrido que son modalidades fraudulentas. A mí de hecho me llegó una hace pocos días, lo abrimos, me inscribí y realmente esto es como una pirámide en donde le exigen a los trabajadores un pago de dinero para poderse, les dicen, se inventan que es para poderlos capacitar o poderlos informar sobre el tema de las tecnologías, pero en realidad hay que tener muy en cuenta que pudiera ser una estafa. Como les digo, se están recibiendo a través de mensajes de texto y pues este tema es de mucho cuidado, porque imagínense uno desempleado y puestas las esperanzas en una oportunidad de trabajo que es inexistente. Sí. Entonces, digamos que el tema de trabajo híbrido es la consecuencia esencial de poder implementar el teletrabajo suplementario o la modalidad de trabajo en casa, que es meramente excepcional. Creo que es clara la pedagogía que hacemos a esta hora con la doctora Ángela Caro. Ella es la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo y nos acompaña para orientar sus dudas, sus preguntas en esta pedagogía que hoy hacemos en Bien Dateado, hablando sobre el trabajo híbrido.
Permítame, avanzamos en este bloque de preguntas y respuestas y nos conectamos con los televidentes que a esta hora generan su interacción en nuestra línea de WhatsApp. ¿Cómo se puede establecer la carga laboral mensual para el trabajador en su casa, toda vez que a veces el empleador carga tanto y sobre todo los fines de semana para ser entregado los lunes, obligando al trabajador a conectarse y a cumplir obligaciones en sus horarios personales, sus horarios de uso personal y descanso? Sin duda alguna. Bueno, a nuestra televidente, gracias. ¿Cómo se establece esa carga laboral, doctora? Bueno, para las tres modalidades de trabajo a distancia, que son el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto, en las normas que ustedes pueden encontrar en la Ley 1221 de 2008, en la Ley 2088 de 2021 o en la Ley 2121 de 2021, se establecieron especiales condiciones en donde el empleador tiene que cumplir, digamos, los horarios de trabajo para que los trabajadores no caigan en este tema de hiperconexión. De otro lado, o sea, ustedes ven la protección en cada una de las normas, pero de otro lado, hace poco el presidente sancionó la Ley 2191, que es la ley que da, que implementa el derecho a la desconexión laboral a todos los trabajadores, no importa que laboremos a través de las tecnologías de la información o a través de medios manuales. Entonces, digamos que si esto sucede, le pido por favor a la señora que se comunique con nuestras oficinas de atención al ciudadano o a mi correo electrónico también, que es acaro@mintrabajo.gov.co. Lo puede hacer inclusive de manera anónima y nos puede contar cuál es la empresa que está haciendo que los trabajadores excedan en el cumplimiento de su jornada, también teniendo en cuenta que este cumplimiento de jornadas de trabajo extenuantes puede ser considerado como acoso laboral, y al Ministerio del Trabajo en realidad le interesa mucho conocer las quejas sobre desconexión laboral. En este momento creo que no hemos recibido ni una sola y digamos que esta sería un buen comienzo para poder implementar la ley de desconexión laboral y enseñar y hacer la pedagogía a los empleadores sobre el cumplimiento de horarios de trabajo. Pues, doctora Ángela Caro, viceministra encargada, muchas gracias por su tiempo, pero por haber orientado sobre todo a nuestros televidentes y a los colombianos frente a este tema del trabajo híbrido. No, con todo el gusto. Para nosotros hacer esta pedagogía es muy importante porque entendemos que para el ciudadano no es fácil entender estas tres modalidades. Estamos atentos, digamos, a cualquier tema de información adicional o de capacitación que pueda surgirse a través de este importante programa. Entonces, no, muchas gracias por invitarnos y aquí seguimos atentos. A usted muchas gracias por la compañía. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado hablando sobre el trabajo híbrido. En instantes, mucha más información de servicio. Y es que justamente mucho se ha hablado de la salud ocupacional que ha impuesto el modelo de trabajo en casa, entendiendo además que hay una serie de implementos de trabajo como una silla o un descansapiés, entre otros elementos que deberían estar en las nuevas oficinas, que en este caso se han convertido las casas de algunos trabajadores. Esto es lo que hay que tener en cuenta sobre el trabajo híbrido versus la salud. Hay unos impactos significativos a nivel de salud mental y de salud física para los trabajadores. A nivel de salud mental se evidencia un incremento en la sensación de bienestar y de calidad de vida. Los trabajadores se sienten satisfechos en cuanto al trabajo en casa y la alternancia. A nivel de salud física se ha evidenciado los dos polos. Un grupo de trabajadores manifiestan que han podido tener un incremento a nivel de sus hábitos saludables como el ejercicio, la dieta, y otro grupo de trabajadores consideran que han desmejorado en sus hábitos. Entonces esto es un factor individual que ha venido afectando a los trabajadores. En cuanto a las desventajas, ¿qué desventajas se observan? Reportan los trabajadores. En primer lugar, que hay una invasión de su espacio personal y familiar por el trabajo al diluirse los horarios. También manifiestan que se han aumentado la ansiedad y el estrés,
quizás por esta misma invasión, algunos de ellos consideran que no han contado con los recursos necesarios para desempeñar eficientemente su trabajo. Estas conclusiones se han generado a raíz de la aplicación de una encuesta de satisfacción en casa y grupos focales con funcionarios y docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Tiene tanto ventajas como desventajas frente a las cuales vamos a hacer alguna serie de apreciaciones y recomendaciones. Se ha evidenciado que desafortunadamente algunos empleadores, durante el tiempo que el trabajador está ejecutando labores de forma remota, han hecho requerimientos por fuera de la jornada laboral, lo cual ha generado enfermedades de índole psicosocial, tales como estrés laboral. En virtud de ello es importante que los empleadores tengan en cuenta dos cosas. La primera es la expedición de la Ley de Desconexión Laboral a inicios de este año, donde el Congreso establece la obligación que los empleadores no hagan requerimientos a los trabajadores por fuera de la jornada laboral, a menos que sean situaciones de extrema urgencia o frente a trabajadores de dirección, confianza y manejo, quienes no están sujetos a la jornada máxima legal. Recordando que esta norma establece la obligación de los empleadores de generar una política interna de desconexión laboral. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que los empleadores deben aplicar la batería de riesgo psicosocial, por lo cual se sugiere que en virtud de dichos resultados se procuren tomar medidas tales como capacitaciones y charlas enfocadas en prevenir enfermedades de carácter psicosocial de los trabajadores. Por otro lado, otra de las desventajas es la falta de control que tiene el empleador sobre la verificación que el trabajador sí tenga un adecuado espacio de trabajo que garantice los estándares de ergonomía y confort, por lo cual también es recomendable que el área de salud y seguridad en el trabajo verifique el cumplimiento de estos estándares y que los trabajadores tengan un lugar adecuado, hagan las pausas activas, tengan descansapiés y demás elementos de protección que eviten posibles enfermedades laborales durante el trabajo remoto. Y finalmente, teniendo en cuenta que esta modalidad también tiene un componente presencial, los empleadores deberán garantizar que mientras se trabaja en las instalaciones se continúe con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, haciendo énfasis en el uso de tapabocas en espacios cerrados, la exigencia del carnet de vacunación para personas que ejecuten labores de atención al público o en lugares de esparcimiento público tales como teatros o restaurantes, y también la importancia de llenar las correspondientes encuestas de sintomatología, advirtiendo que en caso que existan sospechas de contagio o presentación de síntomas se deberá dar relación porque estos trabajadores ejecuten sus labores de manera 100% remota mientras se define si están contagiados o podrían generar riesgos ante los demás compañeros de trabajo. Y para el cierre de nuestro espacio les presentamos a ustedes esas oportunidades de empleo y educación que puede encontrar en los diferentes territorios de nuestro país. Estos son nuestros clasificados porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Villavicencio Meta te puede interesar. Está dirigida a un coordinador de piso. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un coordinador de piso. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3176719. Mintic está ofreciendo el curso gratuito Formación en Internet para personas mayores. Aprenderás qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones y el beneficio que representan para tu vida. Accederás a instrucciones sencillas para usar el computador y sacarle todo el provecho al celular. Para inscribirte y obtener más información puedes dirigirte a la página web www.mintic.gov.co. Esta oferta laboral solicitada en Sincelejo, Sucre, te puede interesar. Está dirigida a un jefe de cocina. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un jefe de cocina. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1.000.000 de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co.
www.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3187612. En Bien Dateado estamos a tu servicio. El bullying, el acoso, actos deplorables y que vulneran en buena parte a jóvenes y niños en distintos escenarios. Pero, ¿cómo contrarrestar este flagelo y ayudar a las víctimas? Te esperamos en Bien Dateado para ponernos a tono contra el bullying. Aprende con nosotros a detectar los comportamientos, las señales y los caminos para acompañar a aquellos que viven estas agresiones. Tenemos una guía práctica para detectar y denunciar oportunamente estas conductas. Que nadie más sea acosado. Pongamos un alto a este fenómeno. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. A todos, muchas gracias por conectarse con este espacio hoy hablando sobre trabajo híbrido, una alternativa que muchos trabajadores y colaboradores esperan que perdure por largo tiempo. Recuerda que si usted tiene algún comentario sobre nuestro programa, lo puede hacer llegar a través del correo biendateadotv@gmail.com. Ahí también recibimos los temas que a usted le gustaría ver en nuestro espacio. Nosotros nos vemos el jueves a las 2 de la tarde con una nueva emisión de Bien Dateado en Vivo. Feliz resto del día.